Hola Tauro, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y verlo completo para que de esta manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y para que participes por premios. Te quiero muchísimo y te agradezco tus oraciones por mi salud. Les pido paciencia por el volumen quizá porque apenas ayer volví a salir del hospital. Entonces, muchas gracias. Te invito a que como Tauro apoyes a otra Tauro, así que suscríbete y míralo completo porque me ayuda muchísimo de verdad. Vamos a hacer tu especial amor el día de hoy. Recuerda que este mensaje es general, toma lo que resuene, el resto libéralo al universo. No tiene fecha para escucharse, ni sexo o género a quien vaya dirigido. Siempre debes escuchar tu ascendente y de esta manera podrás tener una lectura completa. Si no sabes el tuyo, en el primer comentario te dejé un link a través del cual puedes conocerlo. Siempre le pongo mucho corazón a esta lectura porque, como les digo, es mi signo solar y también conecto con ella. Esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de parte de los ángeles para toda su vida, luego hablamos del amor de los que están solteros y luego las conexiones. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejármelo en los comentarios. La victoria te dará paz. No te preocupes en estos días qué situación, qué batalla vas a estar viviendo. Lo único que te puedo asegurar es que definitivamente va a haber una situación en la cual vas a triunfar y esto no tiene marcha atrás. No es tu decisión, es decreto del universo de que triunfes, de que salgas adelante con toda esta situación. Así que, amor mío, vida mía, jamás de la vida vayas a dudar porque esta victoria está más que decretada para ti. Veo que es una victoria que te da tranquilidad, como dice aquí. Tenemos esta palomita. Y ya es buen tiempo de que nosotros los Tauro empecemos a sentir un poquito de tranquilidad en medio de tantas cosas difíciles. Tu segundo mensaje te dice: no te culpes, rectifica. A veces nos damos tan duro los Tauro, somos más compasivos que con otros que con nosotros mismos. Y te está diciendo hay una situación del pasado por la cual, bien sea en tu plano familiar, económico, sentimental, profesional, pues ya no se puede hacer nada. O sea, en el sentido de no se puede regresar al tiempo y ya no cometerlo. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, tratar de rectificar el error, disminuir el impacto. Si hay que pedir perdón, pedirlo. Si hay que perdonar, hacerlo. Continuar adelante, ¿saben? Pero yo veo que esa victoria viene para ti. Por eso escribe gracias universo en los comentarios, porque cuando agradecemos y cuando decretamos, es como que el universo dice, oh, sí vale la pena darle, porque es agradecido y porque sabe valorar. Tu tercer mensaje te dice: acoge la luz del cambio. Hay una transformación y siento que algunos estamos como en la lucha de resistirnos. No, hay que permitir que lo nuevo llegue. Hay que fluir para que las cosas mejores puedan empezar a llegar a la vida de todos nosotros. Mira que ese cambio trae claridad, trae luz, trae perspectiva para la vida y que esto va a ser de una manera súper nueva y súper positiva. El trabajo traerá abundancia. En partes económicas siento que vienen cosas súper positivas, pero trabajos que están haciendo ustedes, bien sea para sanar sus relaciones o para sanar individualmente, siento que van a empezar como a tener frutos y que van a poder permitir ser parte de esa victoria. Este ha sido el mensaje general, aplíquenlo como les resuene en sus vidas. Y pasamos al plano del amoroso como tal. Los invito a suscribirse, a activar la campanita, darle like a este video. Iniciales importantes estos días en el amor: la letra A, la letra M o W, la letra B,
la letra J. Por acá me está haciendo una X. Perdón, la G. Ok. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Bueno, comenzamos. Mensaje para los solteros. Recuerden que en mi tarot los solteros son los que no tienen nada con nadie, ni sienten nada por nadie, ni quieren volver con su ex. Mensaje canalizado por el negativo más tema. Carta de magia, pero se debe interpretar con las demás cartas. Entonces ahora miramos el resto del contexto. Tenga cuidado, puede ser víctima de hechicería. Siempre realícense sus rituales de limpieza, como por ejemplo la del huevo que está en mi canal, en la lista de limpiezas del primer comentario. Vayan y colóquense luego de esto sus amuletos de protección. A veces vamos cargando ahí larvas espirituales y los invito a que lean acerca de este tema. Palabra de parte del tarot egipcio en estos días, para esta semana, ustedes que están solteros. La carta del carro. Veo que algunos de ustedes están pensando en realizar viajes. Sí, viajes importantes, cambios de residencia, look, movimiento, todo lo que representa el carro. En estos días siento que también eso les va a permitir mover el flujo de energía y que se limpien. Siento que hay energía estancada no solamente en el plano sentimental de muchos, sino también en la salud, en la parte familiar, en la economía, y que acciones como mover las cosas del lugar, sacar ropa que ya no usen, botar todo aquello que ya no usen, regalarlo, donarlo, reciclarlo. Pero permitir el flujo de energías les va a permitir también avanzar. Ustedes que están solteros, lo siento algo estancados. Veamos qué nos dice el gran tarot. La carta de la templanza, carta de armonía, carta de armonizarnos en estos días. Mire que por todo lado nos habla acerca de armonizaciones espirituales, de movimiento, de renovación de energías, de limpieza. También es una carta de reconciliación, pero siento que es una carta que nos habla más de reconciliación con nosotros mismos. Entonces, por ese lado, pues yo pienso que deberías hacerlo. Siento que ahí hay un tema sexual, quizá algún tipo de trauma sexual que aún no han superado. Puede ser también un conflicto. Esta carta también es de hechicería, entonces definitivamente sí. Algunos de ustedes necesitan limpiezas. Hagan la novena de la sangre de Cristo. Búsquenla en Google si no la conoces, o después de este video vayan a otro. Pero yo siento definitivamente que aquí hay que hacer algún tipo de protección respecto a algún trabajo de magia negra o algo así. Yo no hago estas cosas, pero es lo que las cartas me están mostrando. Recuerden que esta carta me dijo que la interpretara de acuerdo a los demás. Si ustedes leen este manual del Gran Tarot, nos habla de brujería y malas influencias. Entonces, para avanzar también hay que tomar todas estas acciones, pero también hay que trabajar en la parte espiritual. Última carta, veo este caballero de bastos. Siento que podría estarse acercando a alguien con una propuesta, pero llegará luego de todo esto, de que todo esto nos permita como desatrancarte, desobstaculizarte a nivel espiritual. Luego de todo eso ya llega alguien con quien vas a conectar mucho, y definitivamente va a ser alguien de signo de fuego. Puede ser un Aries, también un Sagitario, un Leo. Pasamos a la parte de las conexiones. Recuerden que esta lectura aplica
tanto si eres el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, te invito a suscribirte, a activar la campanita. Aplica si están juntos, separados o en contacto cero. Mensaje canalizado por las virtudes Bariel. Semana de toma de decisiones adecuadas y en momentos oportunos. Actúa sin miedo, transmite energía positiva, transmites toda la energía que las personas a tu alrededor lo necesitan. Definitivamente estamos en una semana de tomar decisiones firmes. Veamos qué nos dicen nuestros oráculos, nuestro tarot egipcio. Y te invito a que en este momento digas el nombre completo de esa persona especial. La compenetración. Veo que hay alguien con quien quizá sientes que jamás vas a volver a conectar como con otra persona. Es probable que algunos incluso tengan conexiones de vidas pasadas y que pues esto es la razón por la cual aún están juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima, qué te aconseja. Comenzamos con los sentimientos. Veo que algunos de ustedes aquí antes que todo están saliendo con personas de signo Virgo, Capricornio, Piscis. Por acá veo un Géminis, ¿ok? Importante, quizá un Libra también. Bueno, en cuanto a sus sentimientos tenemos este 9. Sí, este 9. Veo que es una persona que está sintiendo muchas penas, se siente miserable, llora mucho, sabe que ha cometido una injusticia. Esto le provoca ansiedad, ¿sí? Esto realmente esta persona la está pasando muy muy mal contigo. Ahora veo que quien siente esta gran compenetración no solamente eres tú, sino también esa persona especial que siente que quizá como tú no va a encontrar a alguien más. Sus pensamientos es que todo se acabó, todo se derrumbó, pero muy en el fondo guarda una esperanza, ¿sabes? Veo que esta persona piensa en una ruptura o en que las cosas ya se están acabando y definitivamente lo está pasando muy muy mal por esta situación. Veo que esta persona en el fondo guarda la esperanza de que el amor sea lo suficientemente fuerte entre ustedes dos como para que pueda darse este cambio. Veo que esta persona espera de ti que realmente tú también estés en la actitud de quizá moverte hacia ese cambio que ustedes dos podrían dar para que la relación pues supere cualquier tipo de obstáculo. Esta es una carta de triunfo, de victoria. También es una carta que nos habla acerca de voluntad. Entonces quizá esa persona también espera que si te hace alguna propuesta en los próximos días pues haya voluntad de tu parte para poder quizá avanzar en este tema. Tenemos este 10 de oros, que es una carta de equilibrio y estabilidad en la posición de lo que se aproxima. Y yo veo que también es una carta karmática, sí, es una carta de karma y dharma, que me dice que esta persona está sintiendo todo lo que en cierto momento de la vida pues te hizo sentir a ti. ¿Qué te aconseja? Que definitivamente analices muy bien si de verdad esta ruptura pues te trae paz o tranquilidad o por el contrario hay algo que rescatar. Yo veo que aquí tienes que ponerle las cosas a esta persona no tan fácil y que tenga que luchar por ti. Este es tu mensaje. Veamos, si no sabes tu ascendente, qué signo tienes que ir a ver ya mismo para completar este mensaje. Y me está diciendo Piscis, ¿ok? Piscis, en el último mensaje de Piscis habrá un mensaje importante para ti. Te quiero mucho y recuerda cumplir todos los requisitos para participar, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarme un comentario con un corazón, compartirlo y pues nada, bendiciones. Recuerda suscribirte, te quiero muchísimo. Así podrás participar por 2 lecturas mensuales. Bendiciones.